en el Evangelio de San Mateo. Vamos a continuar con el capítulo 9. De una manera continuada, la escritura, hemos estado viendo ya desde hace un poco más de un mes, desde Mateo 7:24 en adelante, de una manera ininterrumpida. Y vamos ahorita en el capítulo 9, vamos a iniciar una nueva sección de acontecimientos que Mateo nos ha estado relatando. Y allí en el versículo 9 en adelante, síganme con su vista, Mateo 9:9 en adelante. Amén. Dice así, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Siéntense, gloria a Dios. Y tratemos de prestar al Señor lo más que nos sea posible nuestra atención en estos minutos que siguen. Es la voz de Dios que a través de su palabra quiere ayudarnos a entender mejor lo que quedó escrito. Gloria a Dios. Y pues nosotros tenemos nuestra parte que nos corresponde, que es el poner atención a su voz y tratar en todo lo que nos sea posible a obedecer esto que el Señor nos dice. Cuando terminamos en el versículo 8, en la predicación pasada, que se refirió a la serie de enseñanzas, la sanidad del paralítico, que lo vimos en 4 partes, Mateo con el versículo 8 terminó su segundo bloque de milagros que nos ha venido relatando desde el inicio del capítulo 8. El primer bloque de milagros nos lo relató en el inicio del capítulo 8 con la sanidad del leproso, la sanidad del siervo del centurión y la sanidad de la suegra de Pedro y otras sanidades que llevó a cabo el Señor ahí. Después continuó con un bloque de enseñanzas relativas a lo que es el discipulado, que comprendió del versículo 18 al versículo 22 del capítulo 8. Enseguida nos dio a conocer un segundo bloque de milagros que incluyó la tempestad en el mar, los endemoniados gadarenos y la sanidad del paralítico, que ya la vimos. Bien, fue el segundo bloque de milagros. Ahora, Mateo está iniciando en el versículo 9 un segundo bloque, pero ahora una vez más que tiene relación con lo que es el discipulado. Y Mateo es un tanto escueto, es bastante breve, no se desplaza en detalles cuando narra aquí él mismo
el momento en que el Señor Jesús lo llamó. Cuando menciona, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Yo pienso que cualquiera de nosotros hubiéramos escrito con facilidad, pasando Jesús por ahí, fue cuando me vio a mí y me dirigió su palabra y me llamó, ¿no? Y nosotros obviamente nos hubiéramos desplazado ampliamente relatando detalles, relatando testimonios, experiencias, pero Mateo no lo hace. Gloria a Dios, es sencillo. Antes de entrar en el énfasis de estos versículos leídos, vamos a ir viéndolos uno por uno y a tratar de ir rellenando esos grandes vacíos que Mateo deja aquí, que no escribe él muchas cosas. Hasta cierto punto Marcos y Lucas lo suplen un poco en algunas partes de esta narración del llamamiento de Mateo. Para empezar, Marcos y Lucas no se refieren a Mateo. Marcos y Lucas, si ustedes son observativos, cuando narran el llamamiento de Mateo, lo hacen pero refiriéndose a Leví. Allí en el capítulo 2, versículo 13 en adelante de Marcos no dice llamamiento de Mateo, dice llamamiento de Leví. Lucas, a su vez, en el capítulo 5, versículo 27 en adelante, también dice llamamiento de Leví. Y para empezar con esto, no debemos pensar que hay contrariedad en cuanto a, o que se oponen los apóstoles y evangelistas al escribir los respectivos evangelios. No debemos olvidarnos que era muy común en aquel entonces que las personas tenían un doble nombre, e inclusive el Señor Jesús, cuando llamó a Pedro, se llama, el nombre original de Pedro fue Simón, pero cuando el Señor Jesús lo llamó, le dijo: tú te vas a llamar Cefas, que quiere decir roca, y finalmente eso significa Pedro. Entonces, Mateo, podemos nosotros suponer de que tenía dos nombres: el de Mateo propiamente dicho y el de Leví. No nos dice la palabra de Dios de una manera clara cómo estuvo esto, pero Marcos, quiero leer un versículo aquí en Marcos nada más, capítulo 2 de Marcos. Para hacer una referencia, hermanos, un tanto fundada, aunque no explícita en la palabra de Dios, pero sí nosotros podemos deducir que esto fuera así. En Marcos capítulo 2, versículo 14, dice: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Es un tanto similar la redacción de este versículo 14 al versículo 9 de Mateo 9, con la grande diferencia, como ya dije, de que Marcos lo llama Leví, pero aquí nos está diciendo que fue hijo de Alfeo. Entonces, ¿a dónde quiere ir el predicador con este detalle que estamos viendo aquí? Que era algo normal. Vamos a ir volviendo deliberadamente a Mateo 9. Era algo normal en aquel entonces, y todavía en estos tiempos se ha dado mucho esto,
que cuando el hijo o la hija nacían, el padre o la madre les daba un nombre. Pero ese nombre, en el momento en que muchas veces se registraba ante la autoridad encargada de expedir el certificado de nacimiento, ese nombre se excluía y se ponía el nombre definitivo que iba a tener esa persona de ahí en adelante. Ok, pero por el hecho de que el papá o la mamá o el abuelo, etcétera, le habían llamado diferente nombre cuando nació, se le sigue conservando ese nombre de todas maneras. Entonces, desde el momento en que se expide el certificado de nacimiento, van dos nombres para adelante jalando juntos. Pero uno es el oficial, pero el otro también se le conoce como tal. No sé si a ustedes les toque o haya tocado conocer. A mi esposa dice que le tocó conocer de eso. Y así, bien. Lo que yo puedo suponer, y podemos suponer, es que cuando Mateo nació, su padre Alfeo le puso Mateo, o le puso, perdón, Leví, le puso Leví, y posteriormente ya se registró oficialmente, formalmente, ya ante la autoridad, ante el gobierno y ante la sociedad, como Mateo, pero de todas maneras fue Leví también. Bien, a todo esto Mateo en el griego significa don de Dios. De manera que este hombre tuvo ese nombre tan virtuoso que quiere decir don de Dios. Ahora, Mateo regularmente se le conoce como Mateo el publicano. Bien. Y nosotros sabemos que esto es así porque él mismo, aquí adelantito, cuando inicia el capítulo 10, en el versículo 3, cuando él describe la lista de los apóstoles que fueron llamados por el Señor Jesús, en el versículo 3 dice Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. Mateo el publicano. Bien. Más adelantito se refiere a otro de los apóstoles también con un sobrenombre. En el versículo 4 notemos que empieza con Simón el cananista. Estos son apodos que se les daba a las gentes en aquel entonces, regularmente tomando en cuenta su oficio o a lo que ellos se dedicaban cotidianamente, y por eso se caracterizaban dentro de la sociedad. Cuando dice Mateo el publicano, esa palabra publicano viene precisamente de la expresión que encontramos aquí en 9:9, que dice sentado al banco de los tributos públicos. La palabra publicano viene de público y se refiere a una persona que está encargado de recaudar los impuestos o el patrimonio público del gobierno o la hacienda. Vaya, lo que en estos tiempos modernos en este país se encarga de hacer el IRS, de recaudar los impuestos. En aquel entonces Mateo era uno de tantos que se dedicaban a esto. Normalmente el gobierno de ocupación, que era el Imperio Romano allí en Judea, en Israel, no ponía a gente de su nación a recaudar los impuestos. Este trabajo se lo encomendaba a los mismos judíos, que ellos mismos se encargaran
de recabar de sus conciudadanos el impuesto y a su vez ellos se lo reportaban al imperio. Y por este solo hecho eran odiados por la sociedad judía, eran repudiados, más por la gente religiosa, por aquellos que estaban liderando los grupos religiosos de aquel entonces. Para lo que eran los publicanos, el reino de los cielos estaba cerrado. No tenían ni la más mínima ni la más remota oportunidad, posibilidad de alcanzar la salvación, porque eran personas de lo peor de la sociedad en Israel. No eran bien vistas por las autoridades judías, ni por las autoridades políticas judías, ni por las autoridades religiosas. Estos funcionarios, podemos decir que estaban pues como en dos situaciones, como viviendo dos vidas, pero sin ubicarse en ninguna de las dos completamente. Trabajaban para el gobierno romano, pero no eran aceptados por el gobierno imperial socialmente como ciudadanos romanos. Tampoco eran bien vistos por sus conciudadanos judíos, precisamente por el hecho de recaudarles a ellos mismos los impuestos para dárselos al gobierno opresor. Y esto se consideraba una traición. Pero nosotros vemos aquí que aquel que en el versículo 4 de este mismo capítulo 9, ya vimos ese versículo que se refirió al hecho de que el Señor Jesús conoció los pensamientos de aquellos escribas, aquel juicio que formularon sobre el perdón de los pecados sobre el paralítico y que lo catalogaron de blasfemia. El Señor conoció esos pensamientos. Pues así como conoció los pensamientos para mal de aquellos escribas, ahora el Señor está conociendo, pero en el sentido inverso, en el interior de este hombre llamado Mateo. Está viendo en este hombre una necesidad, un vacío en ese corazón y una vida frustrada que no podía remediarlo aquel dinero que él ganaba a manos llenas con aquel oficio. Lo que se les achacaba mucho a los publicanos no era tanto en sí el recabar los impuestos, porque a final de cuentas, de todas maneras, los impuestos tenían que pagarlo las gentes. Y ya sea que lo cobrara una u otra persona total, a mí me da la misma que quien me los cobre, es algo que yo tengo que pagar. Pero lo que generaba un odio fuerte contra ellos es que, viéndose amparados por el imperio romano, estos hombres regularmente tendían a extorsionar a sus mismos conciudadanos, muchas veces cobrándoles cantidades mucho más superiores a las que legalmente deberían de pagar. Y esto les redituaba jugosas ganancias, y regularmente los publicanos eran gente pudiente, pero precisamente porque a costa de sus mismos conciudadanos judíos ellos se enriquecían. Y esa era una de las principales causas por las que eran odiados. No podían tomar represalias contra ellos porque estaban protegidos por la autoridad romana. Y lo único que podían hacer era odiarlos, era rechazarlos y manifestándole esto con acciones que así se evidenciaban, y ellos lo sentían en su vida. Sabían que no eran bien vistos
en su nación, pero de algo tenían que vivir. Alguien tenía que llevar a cabo ese trabajo y Mateo fue uno de ellos, aún a sabiendas que era un desterrado de la sociedad, que era un aislado socialmente por ese trabajo que estaba desempeñando al servicio del Imperio Romano. Bien, Mateo, él mismo, allí en el versículo 9, nosotros vamos a tratar, hermanos, de rellenar con nuestra imaginación, y al rellenar con nuestra imaginación los grandes vacíos que Mateo deja aquí, no vamos nosotros a errar en lo absoluto. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, por la experiencia, al menos en lo personal yo, por la experiencia que tuve cuando el Señor tuvo de mí misericordia, yo puedo verme aquí en esta experiencia de Mateo. Que si realmente no fue exactamente igual, porque aquí fue el Señor Jesús literalmente en que llevó a Mateo. Notemos, mientras las autoridades religiosas, mientras las autoridades políticas y mientras casi el 100% de la sociedad judía odiaba y aborrecía a estos hombres, vemos nosotros que el Señor Jesús no le rehuye asqueado, no le saca la vuelta a Mateo, sino todo lo contrario, llega y se acerca a él y le dirige unas palabras muy sencillas, pero muy significativas y muy trascendentes hacia la eternidad. Le dijo, sígueme. No le dijo el Señor, Mateo, ¿no te gustaría seguirme? ¿No quieres seguirme, Mateo? Te extiendo la invitación. Piénsatela. Ahí después me dices. No. El Señor Jesús no le dijo así. El Señor Jesús le dijo en forma autoritaria inclusive, sígueme. Porque el Señor Jesús, Él mismo, que no mucho tiempo antes le dijo a aquel escriba, las zorras, voy a leer estos versículos, hermanos, en el versículo del capítulo 8. Versículo 19 y versículo 20. Y vino un escriba y le dijo, Mateo 8, 19. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Notemos que aquí un escriba voluntariamente se ofrece para seguir al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús como que le pone ciertas trabas, como que le pone ciertas condiciones que le están diciendo que no se apresure, que no tome eso a la ligera. En cambio aquí con Mateo no lo está haciendo aquí el Señor. El Señor simple y sencillamente llega y le dice, sígueme. ¿Por qué? Pero vamos un poquito antes, al mismo inicio del versículo 9, gloria a Dios. Dice, pasando Jesús de allí. Aquí nosotros tenemos que ubicarnos respecto a un lugar en donde estaban y de allí se movieron a otro lugar que Mateo no nos lo dice, pero sí sabemos que estaban en la ciudad de Capernaum. Esto nosotros lo dedujimos porque cuando empezamos el capítulo 9, en el versículo 1
cuando dijo: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, la ciudad del Señor Jesús, que él tomó como su lugar de residencia, ya hemos dicho, fue Capernaum. Bien, esto sucedió inmediatamente después de que los habitantes de Gadara lo corrieron de su territorio, le dijeron que se fuera de allí, que no lo querían más ahí. Y entonces el Señor entró en la barca, pasó al otro lado del lago y vino otra vez a su ciudad, Capernaum. Bien, y fue allá en Capernaum en donde le trajeron a aquel paralítico. Entonces, cuando continúa Mateo con el relato en el versículo 9, y cuando dice: pasando Jesús de allí, nos está diciendo que salió de la ciudad de Capernaum. Las ciudades más cerca de Capernaum eran Corazín y Betsaida, pero no nos dice Mateo hacia cuál de ellas se dirigió el Señor, si a una o hacia otra, o simple y sencillamente a alguna de las varias aldeas que se encontraban en los valles ahí. No nos lo dice Mateo, pero sí podemos deducir que el Señor salió de Capernaum. Y cuando sale de Capernaum, debió haber llegado a una de esas ciudades, porque era en donde estaban las oficinas recaudadoras de impuestos. Mateo no nos dice lo que por lógica tenía que haber pues existido cuando recibió el llamamiento del Señor Jesús. Dice nada más: cuando pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Es muy probable que en más de alguna de nuestras mentes venga la situación y digamos: bueno, pues estaba una banca ahí, como la que tiene nuestro hermano Salomón ahí en su casa, ahí que lo pone en el comedor ahí y se sienten en la banca. Y ahí estaba Mateo sentado con una especie de charola, y ahí la gente llegaba y daba los impuestos, y Mateo pues ahí lo recaudaba. Pero esto no era así. Más que nada, el lugar de recaudación de impuestos, la palabra banco se está refiriendo a un establecimiento, no se está refiriendo a una especie de banco, de silla, especie de asiento, así. No, se está refiriendo a un establecimiento que el gobierno de Roma acondicionaba debidamente para que ahí la gente acudiera a pagar sus impuestos. Y Mateo estaba allí como jefe de esa oficina, vamos a decirlo así, de ese establecimiento. Mateo debió haber tenido allí libros de registro de contabilidad. Mateo debió haber tenido allí subalternos que trabajaban allí con él. No era trabajo de una sola persona. Entonces, cuando el Señor Jesús llega allí a ese lugar, ya había una historia de esto antes, mis hermanos. Mateo no nos lo dice, pero es muy probable, es del todo seguro, que Mateo ya había estado en varias ocasiones escuchando las enseñanzas del Señor Jesús. Es muy probable que haya estado cuando el Señor dio el sermón del monte. Es muy probable que él haya sido uno de aquellos que bajaron del monte admirados por la doctrina que el Señor Jesús les enseñaba, y también admirados por su autoridad con que enseñaba. Él indudablemente que se incluye ahí dentro de aquella multitud, pero dentro de aquella multitud Mateo, sabiéndose él, porque ellos no ignoraban que eran rechazados, que eran odiados por la sociedad,
Ellos estaban conscientes de eso. En muchos podía más la ambición de riquezas, no le hace que me odie todo el mundo. Pero en Mateo debió haber sucedido algo diferente del resto de los demás, cuando menos de los demás publicanos, y obviamente que de los demás, de aquellas masas de multitudes que seguían al Señor. Dentro del interior de Mateo, cuando escuchaba las enseñanzas del Señor Jesús, como Él mismo está diciendo aquí, Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y los publicanos siempre, cuando en el Nuevo Testamento regularmente leemos la palabra referente a los publicanos, va ligada a gente pecadora. Podemos leer, por ejemplo, algunos pasajes bíblicos se me escapa, aquí mismo en el versículo 10 y en el versículo 11, no vamos a ir muy lejos. Miren cómo dice, nada más el énfasis está en estas dos palabras: publicanos y pecadores. Van enmancuernados los dos. Versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Verso 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Vamos al capítulo 11. Ahorita regresamos otra vez aquí al contexto donde estamos, mis hermanos. Versículo 19. Aquí mismo en Mateo. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Capítulo 18, aquí mismo en Mateo. Versículo 15 en adelante. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí ciertamente no encontramos la palabra pecadores, pero cuando Mateo escribe la palabra gentil, los gentiles eran por naturaleza gente pecadora, pero no es porque fueran más pecadores que los judíos, sino porque los judíos así los catalogaban a los gentiles, obviamente porque no guardaban los mandamientos y la ley de Moisés. Pero aquí se está refiriendo al hecho cuando el Señor Jesús enseña cómo debe dirimirse cuando se presenta un problema entre hermanos dentro de la congregación, dentro de la iglesia. ¿Quiere decir que hay problemas dentro de los hermanos? ¿Cómo se pone a decir el predicador? Claro que hay problemas dentro de los hermanos de la misma iglesia. Si en ocasiones ha habido momentos en que se quieren arriscar las mangas de la camisa también. Esto es algo vergonzoso, pero se han dado estos lamentables momentos. Y el Señor Jesús aquí está diciendo que cuando hay una controversia entre dos hermanos, dicen,
El ofendido debe tomar la iniciativa, no el ofensor. Miren cómo el Señor pone las cosas al revés. Si Él me ofendió, Él tiene que venir a disculparse. Si Él me ofendió, Él tiene que venir a pedirme perdón. ¿Yo por qué voy a ir a disculparme si yo no tengo nada que ser fuerte de la ofensa? El Señor Jesús dice, no, Él está inhabilitado. Él no tiene fuerzas para venir a pedirte perdón o una disculpa. Pero tú sí estás en mejores condiciones espirituales, tú ves. ¿Ya? Amén. Pero ya se sigue un proceso, y cuando definitivamente se agotan todos los recursos que hay que agotar, y aquel hermano sigue todavía en su necedad, dice el Señor, tenlo por gentil y publicano. O sea, como si nunca hubiera sido un creyente. Hasta ese grado era catalogado un publicano. Capítulo 21, aquí mismo en Mateo. Una de las tantas parábolas que el Señor Jesús narró, versículo 31, 21-31 dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Ahora, en lugar de pecadores, no dice gentiles, ahora el Señor dice rameras. Pero todas estas palabras en común tienen relación con gente batida en el pecado. Volvemos a Mateo capítulo 9, versículo 9. Implícitamente Mateo, en el versículo 9, que es donde estamos nosotros, hermanos, ahorita estancados ahí analizándolo más de cerca, nos está diciendo, por las mismas palabras que el Señor Jesús menciona al final del contexto leído, que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, si el ministerio del Señor Jesús es llevado a cabo en una íntima cercanía con gente pecadora, y su llamamiento es precisamente a los pecadores, no a los justos, se entiende por lógica que todos aquellos que somos llamados venimos de las filas del pecado. Y Mateo se reconoce como uno de ellos. Gloria a Dios. Y el Señor Jesús, pues, hace algo aquí muy contrario a la opinión pública religiosa de aquel entonces. No solamente tiene el atrevimiento el Señor de ir y acercarse a Él. Para la gente religiosa de aquel entonces, eso era inaceptable. Pero el Señor Jesús no se detiene ahí, sino que le dice, sígueme. Ahora, nosotros aquí podemos seguir trabajando en suposiciones que no están erradas de la realidad. Mateo, como recaudador de impuestos, cabe un alto porcentaje de posibilidades que haya tenido algún trato en este ámbito de recaudación de impuestos con algunos de los demás apóstoles que el Señor había llamado. Con Pedro, por ejemplo, con Andrés, Jacobo, Juan, etc. Es muy probable que en más de alguna ocasión alguno de ellos haya llegado con la cara ceñuda a dar su impuesto ahí con Mateo. Y resulta que ahora al Señor se le ocurrió jalarlo para acá con la bola. Aquel que en algunas ocasiones nos ajustició, va a andar aquí entre nosotros. No sabemos exactamente qué también sentó en los demás apóstoles el llamamiento de Mateo, pero en caso de que no haya sentado muy bien en un principio, el Señor fue limándolos, fue educándolos,
y fue disciplinándolos para que rechazaran, para que quitaran de sí todo recelo, toda especie de repudio o de odio, de rechazo. Y obviamente que los apóstoles se acoplaron a las palabras del Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén. Cuando menos vamos a tratar de hacer lo posible, ya el tiempo se nos está yendo, hermanos, a ver si es posible terminar de ver. Es mucho lo que tenemos que ver más todavía que en el versículo 9. Gloria a Dios. Cuando el Señor Jesús llega ahí con Mateo, cuando dice, pasando Jesús de allí, desde la palabra allí, y enseguida está una coma, y cuando dice, vio a un hombre llamado Mateo, no pensemos que esto fue así de inmediato. Que el Señor Jesús se fue de Capernaum, empezó a caminar. ¡Hey, Mateo, allá estás! ¿Cómo te ha ido? No. Yo puedo suponer aquí que pasaron cuando menos horas, si es que no días, cuando se llevó a cabo este encuentro con Mateo. Pero notemos algo más aquí. Aparentemente, cuando el Señor Jesús llega con Mateo y le dice aquella palabra con autoridad, sígueme, notemos que enseguida dice, y se levantó y le siguió. Como que Mateo, en cuanto escuchó esa palabra del Señor, sígueme, se levantó y botó todos los libros y ni siquiera se despidió de sus subalternos que estaban ahí. No fue así. Mateo llevaba registros de contabilidad muy rigurosos y que eran requeridos por la autoridad romana. Cada persona tenía su récord ahí en la forma que se usaba en aquel entonces. Y cada persona tenía ahí la fecha en que daba su contribución al gobierno y la cantidad que daba. Ahí quedaba todo registrado. Entonces, cuando alguien llegaba a hacer un pago de algún impuesto, Mateo tenía que hurgar el libro correspondiente donde estaba anotado el nombre de aquel contribuyente, abría la página, obviamente que no eran libros así, eran rollos diferentes, pergaminos. Él lo abría, encontraba ese nombre y hacía la anotación correspondiente. Está declarando tanto por este concepto con esta fecha y guardaba otra vez. Y así, esta era la rutina del trabajo de Mateo. Cuando el Señor Jesús llega y lo llama, Mateo debió haber dejado ordenada la oficina, el establecimiento, encargándole a alguno o a algunos de sus subalternos que continuaran ellos. Hasta aquí llegué yo con este trabajo, compañeros. Les encargo que sigan ustedes atendiéndolo como si personalmente yo estuviera aquí. A mí ya no me van a volver aquí a ver en este trabajo. Yo he decidido una profesión diferente de aquí en adelante. He decidido ahora dedicarme a algo que desde hace mucho tiempo arde en mi corazón. Claro que cuando Mateo escuchaba hablar al Señor Jesús, aquellas palabras de esperanza, de vida, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hay esperanza para Mateo el publicano, se decía él. No es cierto lo que dicen las autoridades religiosas, no es cierto lo que dicen los escribas, no es cierto lo que dicen los fariseos, no es cierto lo que dicen los sacerdotes en el templo. Sí hay oportunidad. Cuando Cristo Jesús menciona esas palabras, dentro de mí como que algo empieza a cobrar vida. Y se retiraba de escuchar al Señor Jesús porque tenía que regresar a atender otra vez su oficina recaudadora de impuestos, pero en su corazón seguía ese ardiente anhelo de estar más cerca y más tiempo con el Señor Jesús, hasta que indudablemente llegó a la firme convicción de decir: si yo
fuera admitido por Jesús para estar con Él durante toda mi vida, yo sería el hombre más feliz. No me importaría ya este trabajo, ya no me importaría nada en la vida. Yo lo más que quisiera es estar con Él siempre. Claro que esto llegó a ser un grande anhelo en el corazón de este hombre. Y aquel que leyó aquellos malos pensamientos de los escribas pudo leer esta aspiración de Mateo también. No fue algo fortuito, así al azar, que el Señor se dirigió con él. Él pudo ver allí un corazón sencillo, un corazón abierto, un corazón sensible a la presencia de Dios. Amén. Y por eso, con esa seguridad, llegó y le dijo: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo aquí, mis hermanos. El tiempo se nos ha ido ya. Y vamos a continuar con este mismo versículo. Hay cosas más que tenemos que ver aquí, que Mateo no nos relata, pero que nosotros tenemos que visualizar esta escasez de explicación de Mateo y darle vida. Vamos orando. El Señor Jesús quiere ayudarnos a nosotros también.